Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. Continuaremos con el tema del enfoque científico en la resolución de problemas, hablando acerca del método científico y bueno, en este caso vamos a continuar. Será el último video acerca de las etapas del método científico. En los videos anteriores hablamos acerca de las cuatro primeras etapas, esta vez vamos a hablar acerca de las últimas dos. Y bueno, si recordamos, en el último video hablamos acerca de la justificación y los objetivos en el caso del trabajo de investigación. Entonces, para este video vamos a hablar acerca de la formulación de la hipótesis y también del marco teórico. Entonces, en los videos pasados también había algunas actividades en las que hablamos acerca de estos pasos enfocados a un borrador de una investigación que ustedes deberían estar realizando. Entonces, este video va a ser la culminación de esa actividad. Ok, entonces comenzaremos hablando acerca de la quinta etapa, que es lo que conocemos como el marco teórico. El marco teórico es el conjunto de principios teóricos que guían la investigación estableciendo unidades relevantes para cada problema a investigar. Es el apartado que comprende la delimitación teórica y relativa y exclusiva de cada sustento a la investigación. Entonces, aquí viene una pregunta bastante complicada, que sería el definir qué cosa es un marco teórico. Un marco teórico es es esa información o ese conjunto es como un espacio en el que nosotros vamos a tratar de agrupar todo lo que dé un sentido o que sirva como una guía, es decir, donde vamos a tener los principios de todo lo que vamos a considerar para realizar nuestra investigación. Entonces, el marco teórico es como si fuera una base o un sustento de todo lo que deberíamos de saber o todo lo que es importante tomar en cuenta para la investigación. El marco teórico es una parte muy amplia en la cual nosotros pues vamos a escribir y vamos a hablar acerca de todas esas cosas que es importante conocerlas porque es la base de nuestra investigación. Entonces, el marco teórico tiene diferentes funciones, pero principalmente tiene cuatro funciones muy importantes, las cuales son delimitar el área de la investigación. Es decir, el marco teórico, al ser la base de nuestra investigación, nos va a delimitar, o sea, qué tanto vamos a abarcar conforme al tema que estamos investigando. En esta parte es muy similar a los objetivos, porque si recordamos, los objetivos también nos servían para reducir el alcance de un tema que puede ser muy amplio. Como hemos visto en la química es una ciencia muy amplia, muy vasta, entonces enfocarnos a estudiar química es muy complicado porque en sí no estudiamos toda la química, sino estudiamos ramas o partes específicas. Entonces eso es una delimitación y eso pasa en muchísimos temas. Entonces cuando nosotros investigamos algún fenómeno, podemos perdernos porque hay demasiada información. Puede ser un tema muy, muy amplio, por lo cual es importante las partes como el marco teórico o como los objetivos, que lo que hacen es el poder saber en qué parte nos ubicamos y servir como una base para no movernos de ahí. Otra función que tiene es el sugerir nuevas alternativas de solucionar el problema. El marco teórico estaba un tanto relacionado con la hipótesis, que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, está relacionado de tal forma que sugiere nuevas alternativas, es decir, si nosotros conocemos toda la información que es importante, a partir de ese marco teórico que es una base, podemos encontrar ciertas soluciones que quizá no habíamos tomado en cuenta antes. Esa también es una parte importante de este marco teórico, porque pues en esa parte podemos encontrar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un marco teórico contiene diferentes cosas como definiciones, antecedentes históricos y muchas cosas. Esto es importante porque, por ejemplo, puede que nosotros a partir de una definición no podamos ver algo que está relacionado con el fenómeno que estamos estudiando, pero si tomamos en cuenta los antecedentes, podemos encontrar algo relevante que dé base a una nueva hipótesis, una nueva teoría sobre lo que estamos investigando. Ahora, también otra parte importante es que compila el conocimiento existente del área investigada, es decir, como el marco teórico es una base, este, y su función es ese, tener un gran panorama de este tema, pues es importante porque compila todo lo que sabemos, es decir, es una herramienta en la que vamos a tener mucha información que es importante conocerla para tener contexto de nuestra investigación. Y por último, pues algo muy importante es que es una base para la formulación adecuada de la hipótesis. Como te había mencionado,
está directamente relacionada con la hipótesis porque pues es un espacio en el que podemos encontrar ciertas alternativas nuevas de solución. Ok, entonces, ahora, ¿cómo se elabora un marco teórico? Es complicado el decir cómo se debe estructurar, pero pues sí sabemos que debe tener ciertas características. Un marco teórico puede tener muchas formas, porque cuando nosotros lo escribimos podemos hacerlo de diferentes formas, pero algo importante es que siempre debe tener unas características específicas. En este caso, debemos de considerar estos aspectos para poder escribir un marco teórico. El primero sería el problema de investigación. El marco teórico está estrechamente relacionado con el problema de investigación, como ya lo hemos visto en los videos anteriores con las diferentes partes del método científico. Entonces, este también debe tener una correlación con lo que estemos investigando. Ahora, también es importante considerar la referencia de los estudios afines relacionados con el tema estudiado. Es decir, en un marco teórico va a haber antecedentes y vamos a tomar como referencia también otros estudios que se hayan hecho que tengan que ver con lo que estamos investigando. Es decir, es válido basarse en otras investigaciones para encontrar esa nueva, pues sí, información, porque como te digo, una investigación lo que hace es tratar de ampliar el conocimiento. Entonces, si una persona antes ya investigó este tema y tiene ciertas aportaciones que pueden ser útiles, también podemos tomarlas en cuenta. Eso también se puede hacer en un marco teórico. Ahora, también debe considerarse que debe ubicar las teorías base para dar sustento a la investigación. Es decir, como el marco teórico es una base, debe de tener en cuenta todas las teorías y todo lo que sea importante para dar sustento. Entonces, este marco teórico es una parte muy importante. También por último tenemos que debe tener pues definiciones conceptuales y también metodologías, es decir, entonces debemos de tener definiciones de conceptos que estén relacionados pues con el problema y también de metodologías, por ejemplo, saber cómo vamos a hacer ciertos experimentos, qué experimentos vamos a hacer y cuáles son las cosas que estamos tomando en cuenta y los pasos que vamos a seguir. Entonces, eso es importante para realizar un marco teórico. Como te digo, este marco teórico debe ser una base, debe ser un panorama amplio de lo que se está investigando y este es importante, aunque no hay una forma específica en la cual escribirlo, debes de tomar en cuenta que debe tener estas características y a su vez tener relación pues directa con el problema de investigación y coherencia con las demás partes. Ahora, hablemos de la última etapa, que sería el caso de la formulación de la hipótesis. Para ello debemos saber qué cosa es una hipótesis. La hipótesis es una suposición que establece las relaciones entre los hechos o fenómenos mediante dos o más variables y en la que todavía falta una comprobación. Entonces, la hipótesis es una posible explicación al fenómeno o cosa que estamos investigando. Ahorita estamos enfocando el método científico hacia la resolución de problemas en el ámbito científico, pero por ejemplo, si también fuera para una investigación que tuviera que ver con algo social, aplica lo mismo, debe haber una hipótesis. Entonces tú debes mientras vas leyendo, tú vas adquiriendo conocimiento y ese conocimiento te sirve para entender el problema y a su vez eso te ayuda a encontrar ciertos elementos que pueden brindar una solución al problema. Es decir, tu hipótesis es esa solución, es la explicación del problema. Entonces, esa es la hipótesis. No siempre la primera hipótesis que formulemos es correcta. A veces tenemos que formular más de una hipótesis e ir descartando las que no tienen lógica o no tienen relación con el trabajo. Entonces, es importante saber que la hipótesis pues es la parte final porque es la parte que está más relacionada con todos los elementos que ya vimos anteriormente. Ahora, aquí hablamos de variables. Una parte muy importante cuando hablamos de investigaciones son las variables y bueno, en esta parte hablaremos de las variables hasta aquí porque bueno, las partes anteriores simplemente en lo que nos enfocábamos más era en el problema, pero aquí la hipótesis sí está estrechamente relacionada con las variables. Las variables se refiere a las cualidades o características destacables del fenómeno investigado y es un concepto operacional. Entonces, una variable va a ser aquella cosa que me interesa conocer su comportamiento o que está relacionado con lo que estoy investigando. Por ejemplo, si yo tuviera, bueno, en una investigación social y a mí me interesara, por ejemplo, conocer, una cierta variable como la edad para un problema, por ejemplo, saber, en qué rangos de edades una persona es más propensa a sufrir depresión. La edad sería una variable muy importante, es una característica que yo estoy buscando en el trabajo. Entonces, por ejemplo, a nosotros ahorita que hablamos acerca de un fenómeno químico o físico, las variables es todo eso físico o químico que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, una variable
variable podría ser temperatura, podría ser presión, podría ser la cantidad de materia que se está formando en una reacción química. Todas esas cosas que nosotros podemos medir y que nos interesa controlar o nos interesa conocer son las variables. Ahora, la investigación, como te digo, gira en torno a las variables, son la parte más importante cuya finalidad del trabajo es pues describir su existencia y las relaciones que hay entre sí. Entonces existen dos tipos principales de variables, las independientes y las dependientes. Las variables independientes se identifican como la causa o antecedente, es decir, las variables independientes son aquellas que no van a depender de nada, van a ser las causantes de cierta respuesta en un sistema, mientras que las dependientes se van a considerar como el efecto o resultado pues de la variable independiente, es decir, la variable dependiente está en función de la independiente, es decir, si tenemos una cierta variable independiente, su correlación directa va a ser con la dependiente. Entonces, ¿cómo relacionaríamos esto? Por ejemplo, si nosotros investigamos algún fenómeno, hablemos un poco acerca de un ejemplo práctico. Por ejemplo, en ingeniería química es una parte muy estudiada el área de transferencia de calor. La transferencia de calor pues se refiere a cuánta energía se transporta de un cuerpo a otro mediante diferentes medios. Entonces, en este caso, en la transferencia de calor, una variable muy importante es el calor, pero una forma de nosotros cuantificar ese calor es a través de la temperatura. Ahora, si nosotros observamos, hay una relación directa entre la cantidad de calor y la temperatura de un cuerpo. Mientras más alta sea la temperatura, más calor va a transferir y eso se refiere a que tendrá más energía. Entonces, ¿cómo identificamos esto? En este caso, el calor sería una función que depende de la temperatura, es decir, están estrechamente relacionadas, pero se toma en cuenta que el calor va a ser función de la temperatura, es decir, la temperatura puede ser cualquiera, pero el calor no puede ser cualquier valor, sino que está relacionado con esa temperatura. Entonces, es esto en este caso para la transferencia de calor, pero este ejemplo solo lo pongo para que entiendas a qué se refiere esto y puedes aplicarlo a otros campos o conceptos. Entonces, en toda investigación se debe establecer una hipótesis y esta debe ser controlada y debe concordar con la definición del problema, así como también los demás elementos del diseño. Esto ya lo vimos, debe guardar coherencia con todo lo que ya escribimos anteriormente. Y bueno, su función principal es la de operar como una guía, porque en torno a ella se deben girar todas las operaciones que se realicen. Entonces es importante la hipótesis porque es la que vamos a comprobar. Entonces, si vamos a tomar como la hipótesis como la solución del problema, todo debe de estar relacionado con ella. Entonces, la hipótesis surge en la elaboración de un planteamiento del problema y se orienta al investigador a comprobar la problemática que está investigando. La hipótesis constituye una herramienta que ayuda a ordenar, estructurar y sistematizar el reconocimiento mediante una proposición. Entonces, una proposición es algo que nosotros, una idea lógica que nosotros vamos a plantear. Entonces, cuando hablamos de la hipótesis, esta puede surgir al momento que vamos planteando el problema, que vamos conociendo más información. Cuando nosotros no conocemos nada del problema, es difícil dar una posible explicación a algo que ocurre, pero conforme tenemos más información, es más fácil saber si se puede deber a algo o si eso no tiene nada que ver. Entonces, esta parte es importante y la hipótesis debe de ser una parte crucial en esta investigación. Ahora, ¿cómo escribimos una hipótesis o cómo la formulamos? Para poder enunciar una hipótesis deben seguirse las siguientes reglas. Primero, debe de estar relacionada con la naturaleza y los límites de la investigación. Esto ya lo hemos explicado. No debe contener el objetivo directa o indirectamente. Es decir, en una hipótesis no podemos poner como hipótesis el objetivo. Es decir, el objetivo es lo que queremos lograr, pero no podemos tomar esto como la respuesta de nuestro problema. Entonces, para escribirlo, la hipótesis debe de ser clara y no debe de contener palabras del mismo problema. Es decir, por ejemplo, si nuestro objetivo sería estudiar ciertos comportamientos psicológicos, no vamos a poner como hipótesis que el problema se debe a comportamientos psicológicos, porque eso es como que muy redundante, entonces no debe de contener el objetivo. Y por último, que debe ser una afirmación
y debe tener un lenguaje claro. Entonces es importante que debe ser una afirmación, es decir, la hipótesis debe ser algo que podamos afirmar o que podamos comprobar y debe tener ese lenguaje claro. Entonces, cuando tenemos una hipótesis, escribimos una cierta hipótesis y la contrastamos. Cuando vemos que esta hipótesis pasa esa prueba de contrastación, si tiene un resultado positivo, la tomamos como acertada y si no, pues tenemos que formular otra hipótesis. Entonces, esta es la parte más larga de esta parte. Entonces, una vez que hablamos acerca de estas últimas dos partes, te propongo terminar la actividad del borrador de investigación. Entonces recuerda que esta investigación es simplemente una práctica teórica. No debe de ser muy extenso ni tampoco debe ser muy cuidadoso, pero es como una simulación. Entonces te propongo que agregues las últimas dos partes, que sería el marco teórico y la formulación. Y bueno, tomando en cuenta que todo debe tener una coherencia. Y esa sería la actividad que tendrías para esta semana. Te agradezco mucho por tu tiempo, espero que estés bien y que el video te haya ayudado. Hasta pronto.